Juan, capítulo 7. Hemos estado estudiando este capítulo y si ustedes recuerdan, el Señor Jesús sube a la fiesta de los tabernáculos. Ya han pasado 7 días de esa fiesta y ahora está en el último día de la fiesta. Si ustedes leen el versículo 37, que es donde vamos a empezar, dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo... Y comienza a hablar el Señor Jesucristo. Si recuerdan ustedes, la fiesta de los tabernáculos duraba 7 días. La vamos a encontrar nosotros en Levítico, capítulo 23. Y versículos del 34 al 36 nos dan más información de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta duraba 7 días. Pero había un octavo día. Y en ese octavo día se hacía una gran celebración. Ese es el día cuando el Señor Jesucristo se pone de pie y levanta la voz. En ese octavo día, era una celebración muy, muy grande de lo que se había festejado los 7 días anteriores. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo se puso en pie y alzó la voz. Cuando nosotros leemos esa frase, alzó la voz, pensamos que habló pues un poquito alto, pero en realidad habló mucho, muy alto. Eso de que alzó la voz quiere decir que gritó. Él quería que todos escucharan lo que él iba a decir. Esa palabra de alzó la voz da la idea de llamar a gritos, de aclamar, y se usa en pasajes como Mateo 27, 23. Ahí van a ver ustedes esa misma palabra de alzó la voz cuando le gritaban al Señor Jesucristo: crucifícale, crucifícale. Quiere decir que gritaban fuerte. También la van a encontrar en Marcos 5:5, cuando habla de aquellos espíritus inmundos que andaban gritando. Es decir, hacían mucho ruido. También la van a encontrar en pasajes como Apocalipsis 18:2, donde se dice que la gran Babilonia cayó. Y la Biblia dice ahí en Apocalipsis que el ángel gritó con potente voz que Babilonia había caído. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque el Señor Jesús quería que todos escucharan. Cuando Él levanta la voz bastante. Grita mucho, muy fuerte y con mucha autoridad. El Señor Jesucristo quiere que este mensaje que Él les va a dar sea escuchado por todos. Y eso me recuerda lo que es la salvación. El Señor Jesucristo no quiere que pase desapercibido lo que va a decir, así como no quiere que pase desapercibida la salvación. Cuando uno grita, la voz llega más lejos, abarca más distancia. Bueno, Mateo 24:14. Y aparte, capta la atención de la gente. Mateo 24:14 dice: id por todo el mundo y hacer discípulos. Es como si hubiera gritado el Señor Jesús y esa voz alcance por donde quiera. Ahora, si Él se hubiera levantado y hubiera hablado muy bajito, pocos hubieran escuchado y también no hubiera captado la atención de los demás. Pero como mencionaron, al levantar la voz, capta la atención. Dice el Señor Jesucristo: si alguno tiene sed, venga a mí. Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él levanta la voz, grita, capta la atención de todos. ¿Para qué? Para hacer una invitación. Ahora, esta invitación no es para todos. ¿Para quién es esta invitación? ¿Para quién es? Buenos días. ¿Para quién es? Para los que tienen sed. Este es lo que se llama una invitación cerrada. Dice, si alguno tiene sed, es decir, no es para todos, se dirige solo a aquellos que tienen sed. Aunque en realidad todos tienen necesidad de esa agua que el Señor Jesucristo está ofreciendo, dice, si alguno tiene sed.
El corazón humano por naturaleza rechaza esta invitación del Señor. Por eso la invitación no es para todos, sino solo para aquellos que tienen sed. Aquellas personas que tienen sed de perdón de Dios. Aquellas personas que tienen sed de vivir una vida que agrade a Dios. Aquellas personas que tienen sed de terminar esa vida de pecado y ponerse a cuentas con Dios. Si tú no te has tenido esa sed, si no has ido a beber del Señor Jesucristo, pídele que tenga misericordia de ti y que te dé de esa sed para que tú vayas a beber de Él. El agua es muy importante. De hecho, el cuerpo está capacitado para decirnos cuando tenemos sed. Si alguien tiene sed, lo va a empezar a sentir, la boca se le va a empezar a secar. Y todo lo que tenemos que hacer para calmar esa sed es tomar agua. Pero tu cuerpo está capacitado. Tu cuerpo te dice, en el ámbito espiritual igual. Igual, de la misma manera sucede. El saber tarde o temprano que vas a morir y no sabes qué va a ser de ti, esa es una señal de la sed. Necesito que alguien me satisfaga esta necesidad que tengo. El saber que tarde o temprano estarás delante de Dios y que eres un pecador, esa es señal de esa sed. El saber que te estás desgastando por ese pecado y estás cansado de esa situación porque estás ofendiendo a Dios, es señal de esa sed. Y si tú vives en pecado y no tienes esa sed, pídele al Señor que tenga misericordia de ti, que te dé de esa sed. Esa misma sed fue la que sintieron los judíos cuando Pedro predicó en Hechos 2, 36 al 38. ¿Se acuerdan? ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué debemos de hacer? Arrepiéntete. Ponte a cuentas con Dios, es lo que les dice Pedro. Debemos de escuchar la voz del Espíritu Santo que nos redarguye de pecado y que nos dice, tienes sed, ves al Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. El Señor Jesús le está haciendo la invitación. El sediento debe de ir al Señor Jesús y beber de Él. No es posible reconocer la sed y no hacer nada. Si está esa sed, tenemos que ir al Señor Jesús. Existe una responsabilidad humana de ir al Señor Jesús. Se tiene que ir al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Por eso no es para todos, es para aquellos que tienen sed. ¿Se acuerdan? Esa misma invitación hizo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana allá en Juan 4:10. Le hizo la misma invitación y le invitó a beber agua viva. Ella satisfizo su sed espiritual en el Señor Jesucristo. Lo leemos en los versículos 25 y 26. ¿Y qué fue el resultado de eso? Ella enseguidita empezó a testificar. Empezó a hablarle a los demás de lo que el Señor Jesucristo había hecho. El que tiene sed, el que tiene esta sed, puede ir al Señor Jesús y Él se las va a dar gratuitamente, como dice Apocalipsis 22:17. Es gratuita. ¿Qué quiere decir? No se puede comprar. No hay obra alguna que se pueda hacer para obtenerla. Es gratis, proviene de Dios. Solo se necesita que la persona tenga sed. Sed. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo en el 8º día es cuando usa esta figura de tener sed y del agua? Es muy interesante porque cuando se celebraba la fiesta de los tabernáculos, que también se conoce como Sukkot, ahí lo que se celebraba también era la provisión de Dios en el desierto para el pueblo de Israel. Por eso ellos construían tiendas de campaña durante esta fiesta, recordando el tiempo que estaban en el desierto. Ellos trataban de imitar cómo se vivía en aquella época, y para vivir en el desierto el agua era esencial, era primordial.
No era como nosotros que abrimos la llave y tenemos el agua. Era muy complicado. Entonces el tener agua era un milagro de Dios. Y si ustedes recuerdan de las formas que obtuvieron agua a ellos, por ejemplo, es cuando el Señor le dice a Moisés, golpea la roca, y de la roca salió agua. Y la segunda vez le dice a Moisés, Moisés, háblale a la roca. Nada más que Moisés estaba enojado y volvió a golpear la roca. Pero es la provisión de Dios del agua. Dice Primera de Corintios 10:4 que el Señor Jesús era esa roca. ¿Comienzan a ver ustedes la hilación? Agua, el Señor Jesús, fiesta de los tabernáculos, el que tenga sed, venga a mí. En el desierto iban y bebían de él. ¿Sabían ustedes que el agua es esencial para vivir? El ser humano puede vivir solo 5 días sin agua. Solo 5 días sin agua. Puede vivir 8 semanas sin comer. Si está tomando poquita agua, hasta 8 semanas sin comer. Por eso el agua es tan importante. Jesús les proveyó esa agua. La celebración era muy llamativa, porque el sacerdote bajaba hasta el estanque Siloé, estaba el templo, y bajaba hasta el estanque de Siloé. ¿Se acuerdan ustedes de ese estanque donde el Señor Jesucristo curó al paralítico? El sacerdote bajaba y iba con un grupo de músicos, y mientras bajaban estaban cantando el Salmo 118. Iban bajando y era una celebración muy grande. Iban cantando el Salmo 118. Cuando regresaban, entraban por una puerta que se llamaba la puerta del agua. Por ahí regresaba el sacerdote y por ahí entraba por la puerta que se llama del agua. Y cuando llegaban ahí, para entrar había 15 escalones para subir. Llegaba el sacerdote y subía 15 escalones. En el primer escalón cantaban el Salmo 120, luego el 121 en el siguiente escalón, 122 en el que sigue, hasta llegar al 134. Cada escalón cantaban así sucesivamente. Por eso cuando ustedes ven en el libro de los salmos de 120 al 134 dice canto gradual. ¿Qué es gradual? Que va ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo. Era una celebración muy grande. Cuando llegaba el sacerdote se acercaba al altar y llevaba él unas jarras, y esas jarras vaciaba en una cubeta de plata el agua y luego la rociaba en el altar, recordando la provisión de Dios. Y había un regocijo impresionante, había un gozo increíble, porque ellos recordaban pasajes como Isaías 12:3, donde dice que Dios es la fuente de salvación. Isaías 32 del 1 al 3, donde dice que su rey vendría y como arroyos de agua en tierra de sequedad iba a saciarles. También recordaban Isaías 35:7, donde dice que sus lugares secos se convertirían en estanques. Bueno, lo que les está diciendo el Señor Jesucristo, yo soy el cumplimiento de todo esto. El que tenga sed, venga a mí, y de su interior correrán ríos de agua viva. Era la invitación del Señor Jesucristo. Por eso el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Y cuando dice, como dice la Escritura, él está haciendo referencia a Zacarías 14:8. En su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí. ¿Se fijan cómo dijo el Señor Jesucristo? Como dice la Escritura. Qué importante es que cuando nosotros hablemos, digamos, como dice la Escritura. No como dicen los demás, como dice la Escritura. De su interior correrán ríos de agua
viva, ríos de agua viva. El agua iba a fluir por dentro de la persona y esto seguramente lo reflejaría en su exterior. Y esta persona sería un vehículo, un instrumento para despertar la sed en otras personas. Oye, ¿cómo le haces? Oye, te veo con gozo a pesar de todo lo que sucede. Oye, ¿por qué estás tan tranquilo? Estamos en esta vida de pasada y tarde o temprano vamos a morir. Todo eso despierta una sed en las personas. Tu testimonio, tu gozo en medio de las pruebas, tu devoción al Señor Jesús, aún tu muerte, provoca sed en los demás. Y es lógico porque la Biblia dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué produce la sal? La sal conserva, la sal tiene muchas funciones, pero una de las cosas que produce la sal es sed. Sed. La persona cuando viene al Señor Jesús y bebe de esa agua, no es el mismo. Y eso se refleja. Y de hecho el pastor va a predicar acerca de eso. Ya no somos los mismos. Vemos la vida diferente y las personas dicen, ¿cómo le haces? ¿Qué es eso? Tú puedes ser un instrumento de parte de Dios para generar sed en las otras personas. Versículo número 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. El Señor Jesucristo les habla acerca del Espíritu Santo que iba a venir a los creyentes. Cuando nosotros leemos en la Biblia acerca del agua, el agua simboliza dos cosas. Una es la palabra de Dios y otra es el Espíritu Santo. Cuando ustedes leen acerca de una limpieza, el agua simboliza la palabra de Dios como Juan 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra. Pero en este caso habla del Espíritu Santo, que iba a venir a morar en las personas. Cuando se bebe es símbolo del Espíritu Santo que entra en las personas. Dice el Señor Jesucristo que aún no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo asciende, viene el Espíritu Santo a morar en las personas en el día de Pentecostés. Pero en el ministerio del Señor Jesucristo les explicó lo que iba a ser el Espíritu Santo. Por cierto, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza. Y el Señor Jesucristo les dijo que Él era el Consolador, Juan 14:16. El Espíritu Santo era el Consolador. El Espíritu Santo era el que les iba a enseñar todas las cosas, todo lo que habían vivido, el Espíritu Santo se los iba a recordar. El Espíritu Santo les enseñaría acerca del Señor Jesús, Juan 15:26. Es un maestro también. El Espíritu Santo estaría con ellos siempre, Juan 16:7. No era como en el Antiguo Testamento que venía el Espíritu Santo, ayudaba a la persona a hacer una función y se iba. No, iba a estar con ellos siempre. Y lo más importante, bueno, todo es importante, Juan 16:8, convencería al mundo de pecado, justicia y juicio. Le diría a las personas, eres pecador. Era el que iba a convencer a las personas de pecado. Es trabajo del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es compartir la palabra, pero es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Si usted ha bebido de esa agua que el Señor Jesucristo ha ofrecido, usted no puede ser el mismo. El Espíritu Santo mora en usted. Romanos 8:9 así nos dice. El Espíritu Santo mora en usted. Por tanto, es imposible que la persona viva todo el tiempo en la carne.
Porque el Espíritu Santo es más fuerte que eso. Pero si no tiene el Espíritu Santo, Romanos 8:9 me dice que no es de Dios y no ha bebido de esa agua que el Señor Jesucristo está ofreciendo. Esta es una invitación que el Señor Jesucristo está haciendo. Venir a mí aquellos que tienen sed. Si alguno tiene sed, venga a mí. Cuando bebe de esa agua, el Espíritu Santo viene a usted. Cuando se ha arrepentido de sus pecados y puesto su fe y confianza en el Señor Jesucristo. Ahora, las palabras del Señor Jesucristo, como vemos, satisfacen al sediento. Jesús está invitando a beber a aquel que tiene sed. Pero no solo eso hace las palabras del Señor Jesucristo. Las palabras del Señor Jesucristo causan división. Van a separar entre verdaderos creyentes y aquellos que no lo son. Pero lo interesante es que la palabra del Señor hace su obra. Miren lo que sucede. El Señor Jesucristo se pone de pie, grita. Versículo 40. Fíjense lo que sucede con las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, algunos de la multitud, había mucha gente, todos los judíos tenían que ir a esta fiesta. Entonces, algunos de la multitud oyendo esas palabras ocasionaron algo en las personas. Decían, verdaderamente este es el profeta. Las palabras del Señor Jesucristo hicieron una reacción en las personas. No se quedaron en el viento. Y es que esas palabras son vida. Ya lo estudiamos en Juan 6:63. No son palabras comunes y corrientes venidas de un humano. Vienen de Dios. La palabra de Dios no regresa vacía, dice Isaías 55:11, sino que hace lo que Dios quiere. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo de las personas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso está causando algo en esa multitud. Ahora estas personas ya no están intimidadas como antes. ¿Se acuerdan en el versículo 13? Juan 7:13 nos dice que estaban hablando en bajito para que no los escucharan los líderes. No, ahora están hablando fuertemente y diciendo, verdaderamente este es el profeta. ¿Cuál profeta? En Deuteronomio 18, del 15 al 18, se había dicho que vendría un profeta como Moisés. Y saben, ellos estaban en lo correcto. El Señor Jesucristo era ese profeta, nos lo dice Hechos 3, 22 al 23. Pero no nada más era el profeta, era más allá que el profeta. Fíjense el versículo 41, unos decían es el profeta, pero otros decían, este es el Cristo, ¿sí? Este es el Mesías, este es el Salvador del mundo. Tristemente, estas personas eran la minoría y seguirán siendo la minoría por siempre. Lucas 12:32 le llama manada pequeña. Siempre, siempre. No te preocupes si tú caminas con una minoría. Recuerda que espacioso es el camino de la perdición y ancho y muchos entran por él, como dice Mateo 7:13. Pero estrecha, el camino es cortito, aquel que lleva a la salvación. Pero otros decían, el profeta, el Cristo, y otros decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Y es que despreciaban mucho a Galilea, y se va a mencionar varias veces aquí. ¿De Galilea? Pero la gente despreciaba mucho a Galilea. De hecho, aquí vemos en el versículo 42 cómo ellos empiezan a sacar cosas y dicen, ¿de Galilea ha de venir el Cristo?
versículo 42, no dice la escritura, ellos hay que darle crédito, sabían la escritura un poco, no dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Fíjense las preguntas que están diciendo del linaje de David. Sí, Mateo 1:1 me dice que el Señor Jesucristo venía del linaje de David. Pero obviamente, como dice el hermano, hay judíos que no lo iban a creer y iban a justificar lo que ellos decían. Y fue nacido en Belén. Lucas 2, del 1 al 7, nos dice que el Señor Jesús nació en Belén, como dice la profecía de Miqueas 5:2. Todas esas preguntas se están contestando aquí. Pero creció en Nazaret. Preguntó a los escribas y ni dudaron, no dijeron. Ellos mismos lo dijeron. Ellos lo dijeron. Se lo dijeron luego, dice ella, en Belén, porque está escrito por el profeta. Aún sus oponentes lo dijeron, lo sabían, no era esto un secreto. Pero creció en Nazaret para que fuese llamado Nazareno. Entonces, simplemente no querían ver. No estaban capacitados para ver, no tenían esa sed. Tristemente, muchas personas en nuestros días no ven toda la escritura, sino que agarran ciertos versículos para su comodidad, en lugar de ver toda la figura, toda la fotografía y decir, este es el Cristo, este es el Cristo. Pero ellos no lo quisieron ver. ¿Qué causó eso? Si alguien dice, es el profeta, es el Cristo, ¿de Galilea? No. ¿Qué creen que haya causado eso? Miren lo que dice la Biblia, versículo 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Hubo disensión. Esa palabra disensión da la idea de una rotura, una brecha que se abre. Desaveniencia, un problema grande. Y no hay que extrañarnos, el Señor Jesucristo había dicho en Lucas 12, 51 al 30, Lucas 12 del 51 al 53, que ocasionaría división, que aún pondría en las familias los unos contra los otros. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo y su palabra, a dividir, a mostrar quién realmente es hijo de Él, quién realmente tiene esa sed. Y aquí hubo un problema grande, una desavenencia grande ahí en el templo. Versículo 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Algunos querían llevarlo a la cárcel, encarcelarlo, pero no pudieron prenderlo, porque no era su tiempo. Todo estaba bajo el control soberano de Dios. Nada se le escapa a Dios. Pero 6 meses después se les daría lo que ellos pedían. 6 meses después el Señor Jesucristo iba a ser crucificado y iba a morir en la cruz. Aquí vemos que Dios está en control de todo. Él es soberano. No hay nada que se le escape. A veces nosotros vemos que suceden tantas cosas en el mundo. No crean que le cae de sorpresa a Dios. No, Dios es soberano y Él está en control. Y si está en control de las cosas de este mundo, también en tu vida. Hay cosas que suceden en tu vida porque Dios está trabajando en ti. Nada pasa por coincidencia. Todo es parte de un plan de Dios. Y Dios quiere que crezcamos, nos fortalezcamos. Y en este caso, le querían aprender, pero no pudieron. No pudieron, ninguno, ni siquiera uno le echó mano, porque no era el tiempo. Todavía no era el tiempo. Versículo 45. Mira, las palabras del Señor Jesús satisfacen al sediento.
Las palabras del Señor Jesús también hacen una marcada división. Va a reaccionar la gente de diferentes maneras, pero vemos que el Espíritu Santo va a obrar de una u otra forma. Él es el que convence de pecado. Nuestro trabajo es compartir la palabra de Dios. Como dice la Escritura, estamos viendo, es importante que al compartir usemos la Escritura. Versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo has traído? ¿Dónde está? ¿No se supone que los mandamos a que aprendieran a este engañador y lo trajeran? Los alguaciles que cuidaban el templo, los policías del templo, vinieron con las manos vacías. Estos eran enviados por los sacerdotes y los fariseos para prender al Señor Jesús. Ahora, si eran alguaciles, ¿cómo serían estas personas? Bien buenas gentes, bien sweet, bien amables. No, seguramente eran personas rudas, personas quizás mal encaradas, acostumbradas a la pelea, a la confrontación, acostumbrados a palabras fuertes, no hablar suavemente. Bueno, pues este tipo de personas se supone que iban a traer al Señor Jesús, y no nada más era uno o dos, habla de alguaciles. Quiere decir que tenían que ser bastantitos porque ahí había mucha gente. Pero ¿cuál es la sorpresa? Que regresan con las manos vacías. Y es lógica la pregunta que hacen los sacerdotes y los fariseos: ¿por qué no lo has traído? Han de haber abierto los ojos y hasta movido las manos. ¿Por qué no lo trajeron? Esto es importante porque este tipo de personas estaban acostumbrados a cumplir las órdenes. Estaban entrenados para eso, estaban capacitados para eso, pero no lo pudieron llevar. Llegaron con las manos vacías. Y el versículo 46 me dice: ¿por qué no lo trajeron? El versículo 46, fíjense, nos da la razón. Y me llama la atención lo que dicen ellos. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Yo pensé que iban a decir: oye, hay una multitud ahí, ¿cómo vamos a sacarlo? Y luego otros estaban de su parte, se nos iban a echar encima y éramos minoría. No, necesitamos refuerzos, necesitamos más gente que vaya por él. Pero ellos no dijeron nada de eso. ¿Qué fue lo que les impactó? Su palabra. Su palabra. ¿Cómo habló él? Dice la Biblia en Marcos 1:22. Él enseña con autoridad, no como los fariseos. Su manera de hablar era diferente, su enseñanza era diferente. Eso fue lo que les impactó a estas personas. No solo eso, los alguaciles estaban bien capacitados aún académicamente. Sabían distinguir la diferencia de cuando estaba hablando el Señor Jesucristo. Estas personas estaban entrenadas. Sus superiores seguramente les hablaban fuertemente, les hablaban con autoridad. Pero las palabras del Señor Jesucristo eran de mayor autoridad, tanto que dejaron a un lado la orden de sus superiores para escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Anularon las órdenes de sus superiores. Aún en el siglo XXI, en nuestros días, jamás hombre ha hablado como el Señor Jesucristo. Y mírenos ahora, en el año 2020, hablando de esas palabras. Por eso no desprecies las palabras del Señor Jesucristo. No las desprecies. Reconoce que nadie ha hablado como Él. Y no solo eso, Él está haciendo una invitación. Y en lugar de haber tomado a bien esa invitación, miren el revuelo que se hizo.
No desprecies la palabra del Señor. ¿Cuántas veces agarraste tu Biblia esta semana para estudiar esas palabras? A lo mejor ese es un reflejo de lo que estamos viendo aquí. Los que dijeron solo es el profeta, los que dijeron es un engañador, los que dijeron es el Cristo. Ahí hay agua, hay palabras de agua viva. Tu vida lo refleja si en verdad lo crees o no lo crees. Versículo 47. ¿Ustedes creen que los gobernantes iban a quedarse así tranquilos? Versículo 47. Miren lo que les dice los gobernantes. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido qué? Engañados. Los líderes se burlaron de los alguaciles. ¡Hey! Ya te engañaron. Como a un niñito te han mareado y ya le estás creyendo. Dan por hecho que lo que el Señor Jesucristo está diciendo es un engaño. Como si estos alguaciles fueran como niñitos. ¿También vosotros habéis sido engañados? Ellos ni siquiera preguntaron: oye, pues ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué te impactó? A ver, cuéntame, ¿qué está diciendo este hombre? No, ellos daban por hecho que era un engañador. Los líderes se convirtieron en unos necios. ¿Qué es un necio? Es aquel que aún con todas las pruebas niega la verdad. Ellos eran unos necios, no querían ver lo que el pueblo estaba comenzando a ver. No querían ver lo que los alguaciles ya habían detectado. No cabe duda que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No querían ver. Básicamente no querían ver. Y fíjense, versículo 48 lo que dice. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Fíjense qué palabras de estas personas, nada humildes. La respuesta a esta pregunta debería de ser un rotundo sí. Pero decían: hey, ninguno de los de la élite, ninguno de los estudiados ha creído en él. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Que alguno de los gobernantes o de los fariseos había creído en él? Ahí está. Ahí con ellos estaba uno que ya había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. La historia de Nicodemo la encontramos en Juan capítulo 3. Y la Biblia nos dice en el versículo 50 que Nicodemo era uno de ellos. Era uno de ellos. La respuesta: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? La respuesta es un rotundo sí. Sí. Ahí estaba con ellos. Básicamente ellos están diciendo: ningún hombre importante o estudiado como este humilde ser que está enfrente de ustedes, alguaciles, ha creído en él. Ellos despreciaban a los demás. ¿Ustedes creen que eso está bien de un líder espiritual? ¿Hacer menos a los demás? Ellos estaban despreciando a aquellos que siguen al Señor Jesús. Y en nuestros días es lo mismo. No ha cambiado mucho. Tú hablas del Señor Jesús y eres despreciado. Te ven como un ignorante, como alguien que no estás estudiado, como alguien que te han lavado el cerebro. Coco wash en inglés, si ustedes hablan inglés. Hasta la fecha. No dicen los ateos: yo prefiero pensar y razonar. Como diciendo: tú no quieres ni pensar ni razonar. Pero la realidad es que es al revés. Aún en nuestros días hay gran necedad y no alcanzan a ver quién es el Señor Jesucristo. No tienen esa sed. No tienen esa sed. Versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita
es. Miren cómo ven a las personas. Ellos siguen poniendo presión sobre los alguaciles. Ya les dijeron que son unos ignorantes. Ya les dijeron que ninguno de los líderes ha creído en el Señor Jesucristo. Y ahora dice que más esta gente que no sabe la ley, está diciendo, hey, ustedes se están poniendo de lado de esos ignorantes, de esos que no saben nada. Si ustedes creen en el Señor Jesucristo, ¿son como estos ignorantes que lo están siguiendo? Los líderes no se quisieron tomar el tiempo de escuchar lo que el Señor Jesucristo había dicho, de ver las pruebas, las profecías, los hechos históricos, pero sobre todo su pecado. Dicen ellos, mas esta gente no sabe la ley, maldita es. Ellos creían que la gente era maldecida por Dios. Por eso les llama maldita es, porque no tenían la misma capacidad de ellos de comprender las Escrituras. Por eso dijo el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, y no nada más una parte de la Escritura, toda la Escritura, la simbología que nos está hablando. Y estas personas están teniendo una reunión en secreto, pero cuando salen ante la gente, mostraban una cara de piedad y levantaban sus manos, pero los estamos viendo aquí en secreto, cómo se comportaban. Miren cómo son. Versículo 50. Les dijo, ¿quién? Nicodemo. ¿Se acuerdan ustedes de Nicodemo? Siempre que vemos a Nicodemo, se dice algo de él. ¿Qué es lo que se dice? El que vino a Jesús de noche. Pero ya no está en obscuridad. Ahora está con ellos. Ese Nicodemo, más adelante lo vamos a ver en Juan 19:39, pidiendo el cuerpo del Señor Jesucristo. Y nuevamente se dice Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, y nos está mostrando que él ya no andaba en obscuridad. Él ya andaba en luz. Él ya había bebido de esa agua. Ya había reconocido su gran necesidad. Ya había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y luego la Biblia nos dice, el cual era uno de ellos. Ahí les está contestando la pregunta del versículo de arriba, el cual era uno de ellos. Versículo 50. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Es lo que veníamos platicando nosotros. Ellos no se tomaron el tiempo de escuchar, de sentarse y ver. Nicodemo les indicó que ellos no seguían su propia ley. La misma ley de ellos dice, ¿juzga acaso nuestra ley? Ellos ya estaban juzgando sin ley. Este era el tipo de hipocresía y necedad que había en ellos. Era claro, les está pidiendo que escuchen al Señor Jesucristo como Él lo había escuchado, que se tomaran ese tiempo de ver lo que Él decía. Pero ellos estaban encerrados en su necedad, no querían escuchar. Dice Eclesiastés 7:5, que es mejor que el sabio te reprenda que escuches el canto de los necios. Y estos son unos necios. Por muy bonito que hablaran afuera, no quieren ver la verdad. No quieren ver la verdad. Versículo 52. Fíjense lo que les dice. Respondiendo, le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¡Wow! ¿Eres también tú Galileo? Nuevamente no quieren dejar Galilea en paz. Así es como veían Galilea. ¿Eres tú también Galileo? Seguían con una actitud burlona. Ahora dejan en paz a los alguaciles y se dirigen a Nicodemo y se empiezan a burlar de él.
Ellos conocían de mucho tiempo a Nicodemo. Ellos sabían de dónde era Nicodemo. Pero lo que quieren ellos es burlarse de él. ¿Eres tú también Galileo? Básicamente le están diciendo, Nicodemo, tú eres igual de ignorante que aquellos por creer en esta persona. Y luego le dicen, escudriña y ve. Ellos sabían que Nicodemo era de las personas más capacitadas, más estudiadas de las Escrituras. Y lo interesante es que están dando dos consejos que ellos no siguen. ¿Cuáles son esos dos consejos? Ajá. Escudriña y ve. ¿Lo estaban siguiendo ellos? No, en realidad no estaban escudriñando bien las Escrituras. No las estaban estudiando como se debe. Nada más lo estaban haciendo por encimita. Y ahí estaba, y la sabían. ¿Y qué es lo siguiente? Ver. Escudriñas, obtienes tú toda la información y luego llegas tú a una conclusión. Pero ellos no lo están haciendo. Son unos necios y aparte de necios son hipócritas. Son hipócritas. Dicen una cosa y hacen otra. Y lo peor de todo es que lo hacen a espalda de los demás. Están ahí encerrados en el cuarto diciendo estas cosas y cuando salen dan otra cara enfrente de las personas. Escudriña y ve. Ese es el tipo de personas que no siente esa sed. Aman más su pecado y luego hacen otra pregunta. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve. Perdón, no hacen otra pregunta. Dicen lo siguiente. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. De Galilea nunca se ha levantado profeta. La pregunta para ustedes es, ¿de Galilea se había levantado profeta antes? Sí. Sí había un profeta que había salido de Galilea, por lo menos uno. Y ese profeta es... Ya me ahorró el trabajo de dibujar el gran pez. La señal del profeta Jonás. Sí. Por eso es muy importante que el Señor Jesucristo dice, esta generación pide señal y no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Ahora, Segunda de Reyes 14:25 nos dice que Jonás era de Zabulón. Nos dice que Jonás era de Zabulón. ¿Y saben ustedes dónde estaba Zabulón? En Galilea. Exactamente. Zabulón. No sé si lleva acento, pero yo le puse. Josué 19:10. Ahí nos dice. La realidad es que ellos no tenían sed y no querían ir a beber de esa agua que el Señor Jesucristo estaba ofreciendo. Por eso nosotros debemos de rogar por aquellos seres amados. Señor, dales de esa sed, que sientan esa sed. Señor, ayúdame a hacer sal que cause sed en esa persona. Ayúdame a hacer instrumentos. Solo tú puedes hacer la obra, Señor. Pero úsame como un instrumento. Que mi vida, mi testimonio, mi servicio, que yo sea sal en este mundo que cause sed en los demás de ti. Porque estas personas no iban a creer. Nomás no. Cuando tú hables con alguien, habla las palabras del Señor. No hables tus palabras. Lo que convierte el alma es la palabra del Señor, no palabras humanas. Jesús les invitó a beber, pero solo aquel que tiene sed. Las palabras del Señor Jesucristo van a ser una marcada división. No te sorprenda. No te sorprenda. Hubo una disensión, dice la Biblia, a causa de sus palabras. Y si se fijan, lo único que dijo el Señor fueron ni 2 versículos, menos de 2 versículos. Fue muy poquito y todo lo que ocasionó
Eso es lo que hace la palabra de Dios, divide los que son de los que no lo son. Pero no solo eso, las palabras del Señor Jesucristo sacan la verdad del hombre. Lo que realmente está en el hombre va a salir. Y estos hombres están sacando que son unos hipócritas, que son unos necios, que son unas personas que en realidad no trazan bien la palabra de verdad y que algún día estarán enfrente del Señor muy avergonzados. Los líderes mostraron su necedad, sacaron su necedad en esa reunión secreta que tuvieron los alguaciles.